Que Dios les bendiga, amados hermanos, esta mañana. Estamos nuevamente bendecidos de parte de Dios. Y hoy vamos a continuar con el estudio escatológico que hemos estado trayendo estos días. Antes quiero agradecer a mis hermanas, a esas mujeres guerreras de la iglesia que están subiendo las oraciones a nuestra página de Facebook. Las he escuchado. Y he escuchado cómo interceden por nosotros los predicadores de la iglesia para que Dios nos use, para que Dios nos ilumine y para que hagamos todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias, hermanas, por esas oraciones. Es de reconocer que los grandes ministerios, los ministerios pastorales, muchas veces, en la gran mayoría de veces, son sostenidos por esas personas que oran, que interceden. Y hay ocasiones que los pastores creen que son por ellos mismos, pero lo que sostiene sus ministerios son esas personas que interceden y que oran por ellos. Así que un saludo para nuestras hermanas, les bendecimos en el nombre del Señor y les agradecemos sus oraciones, hermanos en Cristo. Hoy vamos a estudiar, hermanos, en los eventos futuros, vamos a estudiar el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Y para eso vamos a leer allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10. La palabra del Señor dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Es necesario, óigase bien, es necesario. Esta palabra es la misma, hermanos, que se usa cuando el Señor en su escritura nos dice: porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. De la misma forma, cuando aquí dice es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, es porque así va a suceder. Nadie puede cambiar eso. Un día nos vamos a presentar delante de Cristo para rendirle cuentas acerca de nuestro servicio, de nuestra vida personal, de nuestras acciones. El tribunal de Cristo, hermanos, no es para juzgar y condenar. En el tribunal de Cristo van a participar todos los creyentes que ya son salvos. Óigase bien esto, hermano. Aquí la palabra tribunal no se refiere a juzgar y condenar, sino es una tribuna para dar recompensas, para evaluar el trabajo que hemos hecho y de acuerdo al trabajo que hemos hecho, recompensarnos. Hay personas que confunden esto el tribunal de Cristo, lo confunden con el juicio del trono blanco, donde ese sí es para condenar. Ese es el juicio final descrito en Apocalipsis, que lo vamos a ver más adelante en la escatología. Pero el juicio del trono blanco sí es para condenar a todas las naciones, a todos aquellos que voluntariamente rechazaron la salvación que Jesucristo ofrecía. Pero el tribunal de Cristo es exclusivamente para los creyentes que ya son salvos. Así que, hermanos, de lo que estamos hablando es que en este tribunal es donde se va a revelar, hermano, lo que Dios hizo a través del creyente y que le dio honra y gloria a Dios. Pero también aquí se va a revelar las cosas que el hombre hizo en el nombre de Dios, pero que eran para su gloria propia, no para la gloria de Dios. Así que cuando nosotros hablamos entonces de que el tribunal de Cristo es un lugar, es una tribuna donde se va a recompensar el trabajo, el servicio del creyente, entonces ahora sí podemos entender por qué Apocalipsis capítulo 22, aquel texto tan conocido
que dice así en el versículo 12: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa, viene conmigo, dice el Señor, para recompensar, y hay que ponerle mucho cuidado a esto, a cada uno. Porque la salvación, el evangelio, la relación con Dios es personal. Por eso dice a cada uno. No voy a dar cuenta de lo que mi esposa hizo o dejó de hacer. No voy a dar cuenta de lo que hizo mi hijo o dejó de hacer. Yo voy a dar cuentas de lo que yo hice, de la manera como yo serví a Cristo, de la manera como yo viví el evangelio en la tierra. Es mi persona de la que voy a dar cuentas, de nadie más. Por eso es que la recompensa es a cada uno, según sea su obra. En Hebreos 6:10 también se nos habla, hermanos, acerca de la recompensa. Dice así la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabe, hermanos? En esta vida hay gente que se decepciona y por ocasiones ya no quiere seguir sirviendo en la iglesia, ya no quiere seguir sirviendo a los hermanos, ayudando a los hermanos en la fe, porque no se le reconoce el esfuerzo que hace. Pero es que nosotros los humanos somos así, muchas veces no nos damos cuenta y no valoramos de las personas que están allí siempre apoyando, siempre trabajando, siempre ayudando la obra de Dios. Pero este verso que acabamos de leer, este versículo que acabamos de leer, nos ofrece una esperanza, nos ofrece un consuelo, un incentivo para no dejar de servirle a Dios. Porque aquí dice que Dios no es injusto para olvidarse de nuestra obra y del trabajo de amor que nosotros hacemos. Lo podrán olvidar otros, se podrá olvidar el pastor, se podrá olvidar los líderes, los hermanos a los que yo ayudé podrán ser desagradecidos y no me van a dar ni siquiera las gracias. Pero Dios, dice la palabra bendita, Él no es injusto y Él no se olvida de la obra y del trabajo de amor que nosotros hacemos en su iglesia. Y todo esto va a tener recompensa. Un versículo más para reafirmar de lo que estamos hablando, hermanos, que el tribunal de Cristo no es para condenar, sino que es para recompensar a los santos, a los creyentes. 1 Corintios capítulo 3, versículo 14 dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que aquí nos está hablando la palabra de Dios en estos 3 versículos que ya leímos, de una manera clara y directa, que todo lo que nosotros hagamos en la obra de Dios va a tener su recompensa. Es más, el Señor Jesús en una ocasión dijo: yo les digo que nadie alumbra mi altar de balde. Y en otra ocasión la palabra dice: si un vaso de agua le dais a uno de mis pequeñitos, por un vaso de agua vas a ser recompensado. Esto debería de alentarnos a nosotros como cristianos para tener una vida de servicio, una vida activa de servicio, de compromiso con la obra de Dios. Amados hermanos, un día vamos a presentarnos delante de Cristo para rendirles cuenta a nuestro Señor qué hicimos con el tiempo de vida que nos dio, qué hicimos con las facilidades que nos proveyó, porque vamos a ser juzgados sobre todas aquellas bendiciones que recibimos.
ya sean habilidades, ya sean dones, ministerios, o ya sea, hermano, comodidades, riqueza. ¿Cómo ocupamos todo lo que Dios puso en nuestras manos mientras estábamos con vida? Así que, qué maravilloso esto. Nos debería de motivar, nos debería de hacer pensar, hermanos, que cuando estemos frente al tribunal de Cristo, cuando estemos frente a nuestro Señor, no tengamos de qué avergonzarnos, que nos sintamos alegres, contentos, porque Él nos va a evaluar y vamos a salir bien de esa evaluación. Así que recordamos entonces una vez más que allí en 2 Corintios, donde leímos el capítulo 5 y versículo 10, dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Increíble, ¿verdad? Qué maravilloso esto. Ahora bien, la siguiente pregunta que debemos de contestarnos en este estudio es: ¿y cuándo va a suceder el tribunal de Cristo? ¿Cuándo va a ser efectivo este evento? Bueno, esto va a suceder inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente después que la iglesia es trasladada de la tierra por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga y llame a su pueblo que suba a encontrarse con Él en las nubes, inmediatamente de eso va a suceder el tribunal de Cristo. Hermano, ¿y a dónde se va a llevar a cabo esto? ¿En qué lugar? Esto, hermano, va a suceder en la esfera celestial. Usted se sorprendería, bueno, cuando nosotros, hermanos, estudiamos secularmente y se nos enseña que el universo es infinito, que hay millones de planetas, de soles, hay galaxias repartidas en el infinito, toda la obra creadora de Dios. Hay un lugar en la esfera, en esa obra creada por Dios, hay un lugar especial que Dios ha preparado. Le voy a recordar lo que Él dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Oiga lo que el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y añade: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Así que hay un lugar preparado para este evento que se va a realizar, el tribunal de Cristo. Dios nos va a sorprender, hermano, con las cosas maravillosas que el profeta dijo, cosas que ojo no vio, que ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que el tribunal de Cristo va a suceder inmediatamente del arrebatamiento de la iglesia y, hermanos, se va a llevar a cabo en la esfera celestial. Dios tiene un lugar preparado para esto. A continuación, vamos a ver, hermano, cuál es el resultado del tribunal de Cristo. ¿Cuál es el resultado que va a arrojar el tribunal de Cristo? Que nosotros los creyentes nos presentemos delante de Dios. Porque el que nos va a juzgar, y esto hay que decirlo, bueno, vamos a leer un verso para que quede claro esto. El que nos va a juzgar, de hecho por eso se llama el tribunal de Cristo, porque quien nos va a juzgar es Jesús, el Hijo de Dios. Dice en Juan, Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, le ha concedido el derecho
a su Hijo Jesucristo para que Él sea el juez en el tribunal donde vamos a compadecer todos los creyentes. ¿Por qué Cristo tiene el derecho de hacerlo, de ser el juez? Porque es el único que murió en la cruz del Calvario. Porque es el único que entregó su vida incondicionalmente para que usted y yo fuésemos salvos. Porque es el que venció al imperio de la muerte, a las tinieblas, a Satanás mismo. Porque es el que tiene la llave de la muerte y del Hades. Porque es el que ha vencido. Por eso Él tiene el derecho de ser el juez en este juzgado, hermanos, en el tribunal de Cristo. ¿Qué va a suceder entonces cuando Jesús comience a juzgarnos a cada uno de los creyentes? En 1 Corintios, vamos a leer allí en el capítulo 3. Una vez más leemos el capítulo 3 de 1 Corintios. Y en el versículo 15 dice de una manera clara: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Lo primero que, hermanos, se declara que va a suceder en el tribunal de Cristo es que va a haber una pérdida de recompensa. Óigase bien, no pérdida de la salvación, porque los que estamos en el tribunal de Cristo ya somos salvos. Ya hemos sido santificados, glorificados de parte del Señor. Ya somos salvos. Así que lo que se va a perder allí es la recompensa. Si no hemos trabajado bien, si no hemos tenido una vida agradable delante de Dios mientras estábamos en el cuerpo. El apóstol Pablo, enseñando esto a la iglesia de Corinto, hermanos, voy a leerle desde unos versos atrás. Dice el verso 10, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, y sobre las enseñanzas de Jesucristo, sobre la fe en Jesús, es que nosotros edificamos. Entonces el apóstol sigue diciendo: si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto de que hay unos que edifican sobre oro, plata, piedras preciosas? Y hay otros que edifican con madera, heno, hojarasca. Esto se refiere a las acciones, la manera como nosotros actuamos, vivimos, nos relacionamos a diario. Hay personas, hermanos, que las motivaciones por las cuales sirven a Dios no son motivaciones genuinas. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué me motiva a mí servir a Dios? ¿Qué me motiva a mí, por ejemplo, en mi caso, qué me motiva a mí conectarme a Facebook para aparecer en las redes sociales? ¿Cuáles son los motivos que me impulsan a hacer esto? ¿Lo hago porque quiero recibir aplausos? ¿Lo hago porque quiero recibir honra? ¿Lo hago porque quiero recibir fama? ¿O lo hago porque en mi corazón hay un ferviente deseo de enseñar a la iglesia? Lo hago porque es un mandato divino de Dios y yo he entendido lo que Dios nos ha dado, un día nos va a demandar si no lo compartimos con otros. Eso es lo que va a ser probado en el día del tribunal de Cristo. Porque muchas de las acciones que hoy se hacen, hermano, que es lo que compara a la hojarasca, al heno y a la madera, son cosas que aparentemente son para la gloria de Dios, pero los hombres lo que buscan es su propio beneficio. Que el Señor nos libre de eso. Ahora, dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare,
él va a sufrir pérdida. O sea, va a perder la recompensa, pero siempre va a ser salvo, aunque así como por fuego, dice la palabra. O sea, Anantillo va a ser salvo, pero ¿de qué salvo? Es salvo. Pero esta verdad que acabo de decir, hermanos, no es ningún estímulo para ser negligentes, porque de esto es que se basan los apóstatas para decir de que no importa lo que hagamos, no importa cómo vivamos, si ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros somos salvos, siempre salvos. Pero esto es una mentira del diablo, es una herejía. Y yo le voy a dar 3 versículos para que usted, hermano, quede esta mañana convencido, que tenga la convicción de que, si bien es cierto, la palabra nos está enseñando que en el tribunal de Cristo se va a probar todo lo que nosotros hicimos, y si nuestra vida fue mediocre, vamos a sufrir la pérdida de la recompensa, porque no vamos a tener ninguna recompensa, aunque siempre vamos a ser salvos. Eso no significa que a todos nos va a funcionar así igual, porque también se puede perder la salvación. ¿Qué dijo, hermano? ¿Se pierde la salvación? No, la salvación no se pierde. Quien se pierde somos nosotros. La salvación ahí está. Ha estado desde siempre y va a seguir estando, porque la misericordia de Dios es grande. Y dice que Él incluso todavía no ha venido, porque Él es paciente, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Así que la salvación ahí está, la salvación no se pierde. Quien se pierde somos nosotros, que habiendo conocido el camino de Dios, habiendo conocido el Evangelio, habiendo escuchado las buenas nuevas, habiendo tenido revelación de Dios a través de las predicaciones y las enseñanzas como la de este día, hermanos, aún así no hacemos el esfuerzo, no nos esforzamos por servir, por agradar a Dios, por vivir una vida santa, agradable al Señor. Por eso es, hermano, que nosotros estamos en contra de la apostasía. Salvos, siempre salvos. Ellos ocupan solo la mitad de un versículo. Se lo voy a leer. Romanos capítulo 8. Los que defienden que el cristiano, una vez que se entregó a Cristo, ya es salvo, no importa cómo viva, no importa lo que haga, no importa cuánto peque. Leen este versículo donde dice, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y allí se quedan y comienzan a predicar sobre esto y dicen, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Somos salvos, siempre salvos. Pero no leen la otra parte del versículo, del mismo versículo. Porque la segunda parte dice, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve usted la diferencia? La promesa que dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, solamente aplica para aquellos que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos aplica esa promesa. Para los que andan conforme la carne, en los deleites de la carne, pecando a diestra y a siniestra, y aún así diciendo que son cristianos evangélicos, no aplica esta promesa. Ahora, hermanos amados, acompáñenme al libro de Apocalipsis y vamos a comenzar leyendo el capítulo 3 de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Oiga lo que dice esta palabra, hermanos. Este versículo es en la carta que fue enviada a la iglesia de Sardis en el Apocalipsis. Y allí le está diciendo en la carta, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Así que Él está diciendo, tienes que arrepentirte, tienes que velar. Y entonces, si tú haces esto, dice, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Entonces sí se puede borrar el nombre del libro de la vida. Alguien dijo por allí, los eruditos, los entendidos en la materia, los doctores en las escrituras, que para que una enseñanza, para que una predicación se convierta en doctrina, tiene que ser afirmada por lo menos 3 veces. Pues esta es una. Vamos a afirmarla la segunda vez. Apocalipsis 20. Capítulo 15, dice la palabra del Señor. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que, hermanos, si alguien no va a estar inscrito en el libro de la vida, porque hay varios libros en el cielo y uno de ellos es el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 22, versículo 19, dice así: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en el libro. Entonces se da cuenta, amado hermano, que Dios dice que va a quitar su parte del libro de la vida. Es decir, iglesia, este es un misterio. Hay cosas que nos fueron reveladas para que nosotros las entendamos, las comprendamos, y eso nos baste, nos debería de bastar para vivir una vida santa y agradable a Dios. Alguien pudo haber sido llamado al Evangelio, alguien pudo haber recibido a Cristo como su Salvador personal, pero si en el camino se desanima por X razón, por la que sea, y abandona y se vuelve un apóstata de la fe, hermanos, o sea, niega la fe de Jesucristo y se regresa al mundo, aunque haya recibido a Cristo algún día, no va a poder ser parte del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos enseñando que en el tribunal de Cristo la obra de cada uno va a ser probada, y si es buena va a recibir recompensa, y si es mala va a recibir pérdida, pero siempre van a ser salvos, aunque no reciban recompensa, eso no nos debe de servir a nosotros como un incentivo para ser negligentes en la obra de Dios. Al contrario, hermano, que no nos avergoncemos el día que estemos delante de Jesucristo, que no nos sintamos avergonzados porque nosotros hemos corrido la carrera genuinamente, hemos guardado la fe genuinamente. No somos apariencia nada más, no estamos aparentando ser evangélicos cristianos, somos cristianos evangélicos, somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo demostramos? Con nuestra conducta, con nuestro testimonio, con nuestra relación con los demás. A eso estamos llamados. Bendito sea el nombre de Dios. Así que los resultados entonces en el tribunal de Cristo primero va a ser pérdida de recompensa para aquellos que obraron mal. Y lo segundo que va a haber son recompensas. Hay 5 por lo menos, que es lo que la Biblia enseña, lo que nosotros encontramos en las Escrituras, 5 coronas que el Señor ofrece como un incentivo para que usted y yo nos esforcemos a trabajar en la obra de Dios. En 1 Corintios 9, comenzamos allí leyendo. 1 Corintios capítulo 9, dice así la palabra del Señor en el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo está diciendo que van a haber quienes van a recibir una corona incorruptible. Esta es la primera corona que se ofrece a los que son perseverantes, aquellos que perseveran, aquellos hermanos que no son como muchos cristianoides que se caen hoy, pasan 3 meses fuera del evangelio, regresan y reconcilian, permanecen un año, se van
otro mes al mundo, regresan y vuelven a reconciliar. No, el apóstol Pablo estaba tomando aquí como base las carreras que se hacían en el estadio, ¿verdad? Y él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Nosotros estamos corriendo la carrera del evangelio, hermano. Y en esto no hay vuelta atrás. Aquí no es de que hoy soy cristiano y en una semana no lo soy. No, a los que perseveran, a los perseverantes, Dios les va a dar una corona incorruptible. Número 2. En 1 Tesalonicenses vamos a leer. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Y en el versículo 19 dice la palabra del Señor así. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? Dice el apóstol Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Hay una corona que se le llama la corona de gozo. Esta corona la van a recibir todos aquellos que son ganadores de almas. Porque hay gente, hermanos, que se dedica precisamente a ganar almas para Cristo. Que le habla al vecino. Comienza por su familia, no deja que sus hijos se vayan a perdición. Evangeliza a sus hijos, evangeliza a su pareja. Después sigue con los vecinos, con los familiares que todavía no se han convertido a Cristo y ganan almas para el Señor. Entonces a ellos se les va a entregar una corona, la corona de gozo, ganador de almas. Número 3, la corona de vida. En la carta de Santiago, hermanos, vamos a buscar Santiago. Capítulo 1, versículo 12 dice la palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona que se llama la corona de vida. Y dice que ésta se le va a ser entregada a aquellos que son fieles, que resisten la prueba. Aquellos que no se andan quejando, hermano. Aquellos que no se andan lamentando todo el tiempo, sino que están en medio de la prueba, pero no dejan de cantar, no dejan de orar, no dejan de leer la palabra, no dejan de congregarse. Son fieles al Señor. Entonces dice que a ellos se les va a dar la corona de vida. Bendito sea el nombre de Dios. Al leer en 2 Timoteo, vamos a leer allí en 2 Timoteo, espero que usted me esté siguiendo también con la lectura bíblica, para que compruebe que lo que estamos predicando sí está escrito en la Biblia, no lo estamos inventando, allí está. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 4:8, dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hay una corona que se llama la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Ojo, juez justo en aquel día. ¿Cuál día? El día del tribunal de Cristo, donde se van a dar las recompensas. Y no solo a mí, dice el apóstol, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia se le va a ser entregada a aquellos hermanos que aman su venida, a aquellos hermanos que se esfuerzan por ser justos. ¿Se acuerda usted que el Señor dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Los que se esfuerzan por ser justos en todas las áreas de su vida, hermanos, los que aman la venida del Señor van a recibir la corona de justicia. Y por último tenemos la corona de gloria. Esta está registrada en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice así la palabra de Dios:
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona está reservada para los pastores y para todos aquellos que apacentan la grey del Señor. Así que en el tribunal de Cristo ya están preparados los galardones que Jesucristo de antemano ha preparado para bendecir, para recompensar a todos aquellos que le somos fieles mientras estamos en este mundo. Eso es el tribunal de Cristo. ¿No le motiva a usted, hermano, consagrar su vida a Dios, servirle en la iglesia, no quejarse cuando le dan un privilegio, sino hacerlo con todo gozo, con alegría, porque no es para los hombres, es para Dios? Aun si de barrer el templo se trata, hermano, aun si lavar los servicios del templo se tratan, no es para el hombre, lo hacemos para la honra y para la gloria de Dios. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña y dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, tienes que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Porque el que recompensa es el Señor. Y si aquí el pastor o los líderes te dan una palmadita y te felicitan porque has trabajado en la obra de Dios, qué bueno que te feliciten, pero no es esa la recompensa que debes de buscar. No es eso lo que nosotros deberíamos de anhelar. Lo que nosotros debemos de anhelar es que nuestro Padre Celestial, que Jesucristo nuestro Salvador, que el Espíritu Santo se goce dentro de nosotros y que le sea agradable el trabajo que desempeñamos en su obra. Dicho esto, voy a tomarme unos minutos para que escudriñemos lo que nos enseña siempre el apóstol Pablo, pero en la carta que escribió a los romanos, y que tiene que ver siempre con el tribunal de Cristo, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva, porque hasta aquí yo creo que ya nos quedó bien claro a todos los que hemos estado pendientes de este video, qué es el tribunal de Cristo, qué es lo que va a suceder en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Ya nos quedó claro, el tribunal de Cristo es para los creyentes que ya son salvos, no es para condenar, no es para juzgar y condenar. Ya los que lleguen al tribunal de Cristo ya son salvos. ¿Qué va a suceder en el tribunal de Cristo? Bueno, los que hayan hecho un mal trabajo van a sufrir pérdida, pero los que hayan trabajado con fe, con amor en la obra de Dios, van a recibir su recompensa. Y hemos mencionado por lo menos 5 coronas que se van a repartir en aquellos que han servido a Dios de corazón. Ahí estamos claros. Amén. Pero el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 14, el apóstol Pablo vuelve a mencionar el tribunal de Cristo. Ahora que ya conocemos entonces qué es el tribunal de Cristo y ya tenemos este conocimiento, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? Esto es lo que nos enseña el libro de Romanos. Romanos capítulo 14, versículo 9. Vamos a leer desde el 9. Dice así la palabra del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Oiga qué interesante. Cristo murió, resucitó y volvió a vivir. Y ahora Él es Señor de los muertos como también de los vivos. Él es el Todopoderoso. Aleluya. Y una vez dicha esta declaración, el apóstol nos hace una pregunta y dice en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A ver, detengámonos un momento en el versículo. La expresión ¿por qué juzgas a tu hermano? Hermanos, amados,
Esto se refiere no que uno no le va a llamar la atención a alguien si está obrando mal. No quiere decir que si vemos que un hermano se está desviando no le vamos a decir nada. O si está haciendo las cosas mal, no le vamos a corregir. ¿Cómo no? Pero esta expresión se refiere a aquellos que cuando lo hacen de manera hipócrita y que lo hacen con una crítica destructiva, no para edificar, no para rescatar al hermano, sino para terminar de hundirlo. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Se acuerda de aquel versículo de la palabra donde dice, ¿por qué quieres sacarle la basurita que tu hermano tiene en el ojo y no sacas primero la viga que tienes tú en tu ojo? A esto se refiere, a personas que están todo el tiempo juzgando, criticando, hablando mal de sus hermanos, porque esto es para la iglesia. No es para los inconversos, esto es para la iglesia, es para nuestro medio, es para usted y para mí, amado hermano, los que nos congregamos, los que estamos en medio de una comunidad cristiana. Es decir, pues, esto se trata de tener buenas relaciones con los demás. Esto se trata, hermano, de que la manera como yo me relaciono con los que comparto la fe en Cristo Jesús debería de ser una relación de acorde a los estándares puestos por Dios. ¿Y cuáles son esos estándares? Debemos de tener una relación basada en el amor, en la misericordia, en la fe, en la humildad. Nosotros por naturaleza, los seres humanos, hablo de todos en general, por naturaleza, hermanos, nosotros somos exigentes con los demás, pero somos indulgentes con nosotros mismos. Por ejemplo, si hay un hermano que no quiere cambiar de opinión, ¿verdad? Y tiene una opinión respecto a alguna obra, algún trabajo, algún evento que se va a hacer, y le decimos, hermano, cambie de opinión, hombre, eso que usted dice no es correcto. Y él dice, no, así es como yo digo, hermano, así debe de ser. Entonces nosotros decimos, ese hermano es bien conflictivo. Pero si somos nosotros los que no queremos cambiar de opinión y alguien viene y me dice a mí, hermano, ¿y usted por qué no quiere cambiar de opinión? ¿Por qué no quiere ceder terreno? Ah, no, hermano, es que yo valoro las convicciones que tengo. Así somos nosotros por naturaleza. Si alguien no acepta una propuesta que se está haciendo, decimos, ese hermano, ¿verdad? Es bien problemático, causa divisiones en las iglesias. Pero si somos nosotros, hermanos, los que no queremos aceptar una propuesta y nos preguntan, nosotros decimos, no, es que la posición en la que yo estoy, esa es la correcta. Otro ejemplo, cuando alguien deja de asistir a los cultos, nosotros los tildamos de infieles. No, ese hermano es bien infiel, ¿verdad? Dejó de congregarse, dejó de venir a la iglesia, qué bárbaro. Pero si soy yo el que falto a la iglesia, ah, no, yo tengo buenas razones para no asistir a la iglesia, justificadas. Así que, iglesia amada, a eso se refiere el apóstol Pablo. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Recuerdo que esto de menospreciar, hermano, ¿por qué menospreciar a aquellos que fallan? Aquellos que cometen errores, aquellos que les cuesta el camino del evangelio. Sabe que el apóstol Pablo, hermano, siempre allí en Romanos, pero en el capítulo 15, dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Oiga, qué interesante esto. Si usted se considera que es una persona espiritual, si usted se considera que usted sí está siguiendo el camino del evangelio, que sí está viviendo como Dios lo demanda, eso no debería ser motivo para gloriarse, sino que la palabra le dice, entonces como tú te consideras fuerte espiritualmente, tienes que aprender a llevar la carga de los débiles en la fe. No terminar de hundirlos. Nosotros menospreciamos a aquellos que se equivocan. Menospreciamos a los que le fallan a Dios. ¿Por qué?
No podemos ocupar el lugar de Cristo Jesús. Él es el que va a juzgar, no somos nosotros. A eso se refiere, hermano. Ahora, si yo le llamo la atención a alguien para corregirlo, pero lo hago en humildad, en amor, en mansedumbre, esa es la manera correcta de hacerlo. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Me estoy explicando que cuando nosotros hablamos de no juzgar, nos referimos a no hacerlo con hipocresía, a no hacerlo con una crítica destructiva, a no hacerlo para tratar de hacer sentir mal al hermano, sino que el objetivo debe de ser que el hermano se vuelva de su mal camino. Recuerdo que en nuestra iglesia, cuando estamos pastoreando, un día de repente llegó una joven de nuestra congregación. Estaba yo en el púlpito a comenzar a predicar, cuando entró la hermana que venía de trabajar y pasó quedándose a la iglesia, una joven. Y desde que entró me sorprendió porque alcancé a ver que el pelo lo llevaba pintado de verde. Oiga usted, hermano, color verde el pelo. Yo estaba en el púlpito y bien pude haberme puesto a gritar desde el púlpito, ¿verdad? Y me podía haber puesto a decir, esos cristianos, ¿verdad? Que les gusta andar con las modas del mundo, esos cristianos que son solo apariencia, pero que lo niegan con los hechos. Eso es incorrecto, hacerlo desde el púlpito. Los que están allá en las bancas, hermano, en las sillas, ellos esperan recibir una palabra de vida. Ellos esperan recibir una enseñanza bíblica, alguien que les diga cómo deben de tener paz en su hogar, cómo hacer para que el favor de Dios los acompañe siempre en todo lo que hagan. No oír críticas de ese modo. Lo que se debe de hacer es hablar con la persona, con ella individualmente. Y cuando se habla con ella, no se le debe llegar a criticar destructivamente. No se le debe llegar a decir, qué bárbara, hermana, usted ni porque ya conoce el evangelio, ¿verdad? Usted se comporta como una mundana. Tampoco. Nosotros debemos de juzgar, y eso sí ya lo dice la Escritura, como que si nosotros un día podemos estar en la misma condición de esas personas y no nos va a gustar que nos menosprecien, que nos maldigan, que nos manden al infierno. No nos va a gustar, no lo hagamos nosotros entonces. Así que yo me acerqué a la joven y ¿sabe cuál fue mi llamada de atención como pastor? No la humillé. Llamé a la mamá. Venga, venga, le dije yo, llamé a la hermana. Y ahí enfrente de la hermana le dije, mire, le estoy diciendo a su hija que esas son las consecuencias que le pasan al cabello de una persona cuando deja de bañarse un mes, le dije yo. Pareció broma, ¿verdad? Pero la estaba corrigiendo. Y después de eso, de manera tranquila le dije, no te conviene pintarte el cabello de verde. No va contigo. Como hija de Dios, debes de dar un buen testimonio a las personas que están afuera. Dicho y hecho. Ya no llegó con el pelo verde, pero no dejó de congregarse, no se resintió, no se fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se le marginó, porque no se le maltrató, porque no se le ofendió, porque no se menospreció. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y por qué lo menosprecias? ¿Acaso no sabes que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Y es allí donde Dios va a juzgar a las personas, a los creyentes. Recuerde eso, el tribunal de Cristo es para los creyentes. Allí es donde Dios va a juzgar a esta hermanita que se pintó el pelo de verde, llegó así a la iglesia y dio mal testimonio a los demás. Allí, nosotros no. Nosotros debemos de corregir con amor, con mansedumbre. Porque también a nosotros, hermanos, nos van a sacar los trapitos al sol. Porque si alguien dice que no comete error, que no falla, hace mentiroso a Dios. Porque todos fallamos. Uno de una manera, otro de otro. Termino recordándole un versículo que está en el libro de Cantares,
Cantares capítulo 6, donde dice: mis hermanos se airaron contra mí. Es un libro poético, pero tiene esta enseñanza. Cantares 1:6 dice: mis hermanos se ensañaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas, y la viña que era mía, no cuidé. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, por estar pendiente de la vida de los demás, por estar pendiente cómo se visten, cómo cantan, cómo oran, que si se congregan o no, que si ayunan o no, y por estar pendiente de la vida de otros, descuidamos la nuestra propia. Y cuando estemos frente al tribunal de Cristo, nos vamos a llevar un gran chasco, una gran decepción, porque nosotros mismos creemos que yo sí estoy bien, pero mi hermano no, porque él no viene, yo sí vengo al culto. Yo sí estoy bien, porque yo siempre vengo de camisa manga larga, pero aquel viene de camisa manga corta. Yo sí estoy bien, y usted póngale lo que quiera, criticando, juzgando, menospreciando. El Señor no nos ha llamado a eso, amados hermanos. El Señor nos ha llamado a declarar las buenas nuevas de salvación, y no, hermanos, a justificarnos con nuestra boca, decirlo con nuestra boca, sino demostrarlo con nuestro diario vivir, con nuestro testimonio. Así que no olvide, iglesia amada, un día vamos a estar en el tribunal de Cristo, y Jesús nos va a juzgar de acuerdo a lo que hicimos, a lo que hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con nuestra iglesia, con nuestros hermanos de la iglesia, así como también con todos los inconversos. Que el Señor me los bendiga esta mañana. Amén.